Por un lado, Nueva Alianza es el primer partido político mexicano con registro que surge en el siglo XXI y cumpliendo todas las reglas electorales post-transición democrática mexicana. Esto es la conformación, la constitución y la obtención del registro por parte de Nueva Alianza se hace como hubo otras experiencias en el siglo XXI, se cumplen las reglas y aún mantiene su registro y un crecimiento político importante. Políticamente surge a partir de una disputa muy interesante en el Congreso mexicano, a la que tú hiciste referencia. Si recuerdas, en 2003 había un paquete de reformas en el Congreso que impulsaba en efecto Elba Ester Gordillo. Yo te puedo decir que se le puede atribuir a ella la idea original del surgimiento de Nueva Alianza. ¿Qué sucedió en el Congreso? Hubo una lucha entre liberales y conservadores como las del siglo XIX, pero a comienzos del siglo XXI. Y ganaron los conservadores, pierden los que impulsaban las reformas, expulsan a unos de los diputados, renuncian otros, y ellos generan la detonación con una agrupación política magisterial que ya existía. Entonces, en 2003 viene esta confluencia y la necesidad, el diagnóstico para crear un partido político que sea liberal, que sea nacionalista y que impulse las reformas y los cambios que desde nuestro punto de vista hacen falta en México. Esto lleva a generar una serie de asambleas para la creación de Nueva Alianza, asambleas que culminan, como señalabas muy bien, en 2005. O sea, en 2005 es cuando se obtiene el registro, pero para obtener el registro tuvimos que tener todo un proceso de construcción del partido. Bueno, Nueva Alianza también es el primer partido político de los que actualmente tienen registro, que se creó por decisión de militantes de carne y hueso en asambleas exprofeso para constituir este partido político. Por supuesto que cuando se crea la agrupación política magisterial, que fue previo, habían recurrido a llamar a los trabajadores de la educación para que decidieran sumarse a esta propuesta. Entonces, por supuesto que en el origen y en la fundación sí hay la participación de maestros y de trabajadores de la educación. El CENTE tuvo una reforma sindical mucho anterior, por ahí de finales del siglo pasado, la última década del siglo pasado, que fue fundamental. En primer lugar, la libertad de militancia política. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anteriormente tenía una militancia obligatoria en la FETSE y en el PRI. En la reforma sindical se garantizó la salida de la militancia obligatoria del PRI. Posteriormente, en un proceso político, se salió de la FETSE. En la reforma estatutaria se generó la imposibilidad de que al mismo tiempo sean dirigentes sindicales y representantes políticos electos, porque se generaba una distorsión y hacían rehenes de la defensa de las condiciones laborales a las aspiraciones políticas. Entonces, el CENTE es plural, nadie puede manipular el voto de los maestros. Cuando señalabas de las leyendas negras y leyendas urbanas, te diría, es una falacia decir que cualquier organización puede manipular y decirle a un maestro o a una maestra por quién votar o por quién no votar. Puedes tratar de convencerlos, puedes identificarlos, puedes hacerles propuestas, puedes llamarlos, puedes convocarlos, puedes tratar de convencerlo y lograrlo. Y la aspiración de Nueva Alianza es ser el partido político que mejor refleje la agenda de la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, y de la agenda con la vocación sindicalista que tenemos como Nueva Alianza. Entonces, sí hubo participación de maestros, pero de ninguna manera a través de una vinculación directa de la estructura sindical. Quizá una de las mayores dificultades que hemos tenido en nuestra comunicación a las ciudadanas y los ciudadanos es la explicación de nuestras coaliciones y de nuestras alianzas con la dinámica y velocidad que tienen los procesos electorales. En 2006, en efecto, es la primera elección federal en la que participa Nueva Alianza. Vamos solos con candidato propio, obtenemos más del 4.8%, digamos, en el resultado electoral más alto, que fue el de diputados. Tuvimos poco menos de 2 millones de votos, 1.800.000 en el tipo de elección más alto, con resultado mayor. En el 2009 es el segundo proceso electoral federal en el que participamos, y en el 2012 va a ser apenas la segunda elección y lo volvemos a hacer con candidato presidencial propio
aunque ahora lo hicimos, lo elegimos más recientemente. Tenemos algo que no negociamos y algo que lo repito a cada rato y nos resulta muy bueno en cada proceso de negociación, que es no negociamos plataforma, no negociamos principios. Tenemos muy claros cuáles son aquellos y entonces defendemos la educación pública, gratuita, laica, obligatoria, queremos que se reforme y sea de calidad, por ejemplo. Impulsamos una reforma laboral del lado de los trabajadores, no a costa y a espaldas de los trabajadores. En fin, hay una serie de principios que metemos en la mesa. Y estas plataformas además se registran ante las autoridades electorales firmadas por los partidos que son aliados. Entonces nos dicen, bueno, es que Nueva Alianza son muy pragmáticos y se van para un lado ideológicamente y para otro lado ideológicamente. Yo me preguntaría, ¿y qué no es al revés? Como decía un maestro mío, si yo no me he movido, los que se mueven son los otros. No me he corrido en el espectro ideológico y en la geometría política. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vamos construyendo plataformas en común y después de eso, entonces ya negociamos en función de la legislación local las posibilidades y las características para competir electoralmente en esa coalición. Creemos, por ejemplo, que en el 2012, gobierne quien gobierne, gane el partido que gane, no va a poder hacerlo sin un gran acuerdo político nacional. Y creemos que el papel y vocación de Nueva Alianza es ser facilitador y contribuir a un acuerdo político que impulse las reformas que México necesita. Nueva Alianza metió la iniciativa en este periodo para la evaluación universal, aquello que se discute, que hiciera resistencia a la evaluación y no. Hay una iniciativa registrada en el Congreso esperando ser discutida para la evaluación universal. También con Reyes Tamés presentó iniciativas importantes en favor de la investigación científica, de aumentar la inversión en investigación científica. Reyes Tamés fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Reyes Tamés fue secretario de Educación Pública, Reyes Tamés regresa a Nuevo León y luego conociendo el sector y conociendo a Nueva Alianza acepta ser postulado 3 años después de que había terminado su gestión como secretario de Educación, que esa es una señal de que hay algo más y que esa de obstáculo es una leyenda urbana, y también se lo atribuyen cuando en tu referencia sería el segundo tema, te diría, a veces se le pide, y no hablo, es una visión externa, no puedo hablar a nombre de ellos, pero a veces en el debate se le pide al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que tenga una posición distinta a su naturaleza, que es un sindicato de trabajadores. Y los reclamos educativos se deben hacer a la autoridad educativa. ¿Cuántos secretarios de educación se han comprometido y han tenido propuestas y reformas? Bueno, eso sería lo que habría que discutir. Y frente a ellos, ¿qué papel se han jugado los distintos actores sociales o políticos frente a las reformas educativas? El escenario de coalición nos llevaba a la necesidad de construir y preparar y trabajar en la campaña de una manera, y ahora nos lleva a un escenario en el que debemos de demostrar que somos un partido de causas, debemos demostrar que nuestra candidatura propia es seria, que tiene las mejores propuestas, es una candidatura ciudadana, es una candidatura de alguien que decidió arriesgarse para elevar la calidad del debate político en este proceso, es una candidatura en la que creemos y en la que trataremos de convencer para elevar la participación y contribuir a que mejore el debate político. Nosotros pensamos que lo que debemos hacer es tener propuestas, debatir ideas e irnos por los indecisos, los indiferentes, los indignados, los irritados, todo comienza con I, los irritados, y tenemos ahí un espacio para convertirnos en la cuarta fuerza. El desafío, que la gente se dé cuenta de la utilidad de designar y de preferir electoralmente una opción así, pero podríamos plantearlo y debatirlo ampliamente. Por ejemplo, ¿quieres tener voto de castigo para decirles a los políticos que estás cansado de que se confronten, de que hagan lo mismo, de que usurpen? Pues los puedes castigar. ¿Quieres un voto útil? Hay propuestas nuestras que son atractivas, pues convirtámoslas en iniciativas legislativas o obliguemos a que fijen posición, como lo acabas de hacer magníficamente en este programa respecto de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
Creo que es la posibilidad que tenemos y tenemos una amplia posibilidad de crecimiento. Una estrategia diferente iría contra nosotros.